¿Qué tal, amigas, amigos? Bienvenidos aquí nuevamente a En Línea Directa. Hoy quiero hablar, hoy quiero desmenuzar, hoy quiero redefinir un tema de actualidad y es sobre la CENTE. O sea, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que acaba de terminar apenas el domingo una etapa de movilizaciones basada en un paro nacional, que de nacional realmente nada que ver, pero que de alguna manera se adjudica ese derecho de tener la representación nacional. Pero sobre todo porque al desmenuzar este proceso tengo que redefinir que realmente son dos coordinadoras las que se han presentado en la propia historia desde su creación. Dos CENTES con C, dos coordinadoras nacionales de los trabajadores de la educación. Una es la que nació en 1979, un 18 de diciembre de ese año, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a convocatoria del entonces movimiento estatal que mantenía o lo representaba el Consejo Estatal en ese tiempo, ante lo que podíamos llamar un autoritarismo brutal de las autoridades, ante también la demanda de que los sobresueldos se pudieran incrementar del tabulador 1 al 3, que es del 60, 40, 60 y 100%, desde los salarios que estaban muy deprimidos ante la avalancha de los trabajadores petroleros que dejaron el salario de los maestros muy deprimido. Ante todo eso y ante la falta de democracia sindical, ¿verdad?, y la defensa de la educación, creamos la coordinadora. Y lo digo con mucho orgullo, creamos porque yo formé parte de aquel equipo que hicimos la convocatoria nacional, acudieron organizaciones sindicales, magisteriales de todo el país y creamos la coordinadora. Esa coordinadora se crea con principios muy sencillos que eran el respeto al debate, el análisis profundo, el proceso democrático interno y la lucha política conjunta. Esa coordinadora daba lugar a todas las posiciones ideológicas que pudiera uno imaginarse, pero al final de cuentas todas las posiciones ideológicas convergían siempre en una acción política y a demandar. No podemos olvidar que eran gobiernos autoritarios, antidemocráticos y una educación que realmente estaba con un presupuesto excesivamente bajo. Por eso también en las demandas de esa coordinadora exigíamos el 8% del Producto Interno Bruto aplicado en la educación según los estándares de la Organización de las Naciones Unidas. Así nace la coordinadora y nace y crece a tal grado que por ahí de 1989 al 92 aproximadamente, podíamos contabilizar mucho más de 300,000 trabajadores aglutinados en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, quienes estaban allí: sección 7 y 40 de Chiapas, sección 22 de Oaxaca, sección 14 de Guerrero, sección 18 de Michoacán y las secciones 9, 10 y 11 de la Ciudad de México, en ese entonces Distrito Federal. Y así pudimos nosotros levantarnos y exigir, y pudimos realmente establecer buenas negociaciones, pero una nacente consecuente con sus integrantes. Se daban debates profundos, debates ideológicos y debates políticos, pero al final de cuentas salíamos unidos. Pero ¿qué es la CENTE ahora? La CENTE que acabamos de ver, la CENTE que acaba de levantar su movilización después de 22 o de 23 días en el que se hizo hacer la representación nacional, en que se declaró en paro nacional, pero que al final de cuentas de 2 millones de trabajadores de la educación que en promedio existen, cerrando en números enteros 2 millones, en realidad sumando
los contingentes de Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Zacatecas, la Ciudad de México, etcétera, etcétera, pues no sumaban más de 80,000 trabajadores. No sumaban más de 80,000 trabajadores. Pues eso no es un paro nacional. Ese es un paro de la coordinadora con sus contingentes achicados, con sus contingentes disminuidos, porque a decir verdad, fuera de la sección 22, en donde estuvieron, pues yo creo que fácil el 92% de los trabajadores de la educación de ese estado de Oaxaca en la sección 22, fuera de ese estado que estuvo casi completa con ese 92%, en Chiapas solo participó el 18%, en Guerrero 13%, de Michoacán por ahí también, en Zacatecas ahí fue como un 50%, en la Ciudad de México 1.8%, 2%, y pequeños grupitos que no rebasaban el 4% en Yucatán y otros estados que ahorita se me pierden en la memoria. Y esos contingentes, obteniéndose ellos mismos un derecho de que son representación nacional, lo único que demostraron fue actos vandálicos en la Ciudad de México, como fue, por ejemplo, para recapitular, el golpeteo hacia los reporteros afuera de Palacio Nacional cuando se iba a realizar una mañanera, los destrozos que hicieron en el Palacio de Cobián, donde está la Secretaría de Gobernación, la torre de los programas de bienestar, que también lo vandalizaron de una manera increíble, y las intersecciones que hicieron en avenidas de mucha importancia de la Ciudad de México, que puso en caos a los habitantes de la Ciudad de México. Y no es que yo me espante de ello, yo también lo hice, pero lo hicimos en condiciones de numéricamente importantes, no así, no de esa manera, que al plantear que pueden tener mucho de razón los planteamientos, como es, por ejemplo, el hecho de demandar una jubilación justa, yo creo que sí es correcto, pero más correcto es entender que los planteamientos se hacen y en el proceso de la lucha se realiza un proceso de negociación, pero ese proceso de negociación no lo aceptaron porque ellos querían el todo o el nada, y por lo que veo, pues fue el nada. Ese es lo que realmente aconteció. Para ello, ¿verdad?, la sociedad pudo darse cuenta de los actos vandálicos de los maestros, de las formas improperios y groserías con que se manifestaron el día del levantamiento, con peladeces, o sea, nos vemos e insultando a la presidenta, ¿no?, hija de esto y de la acá. No, fue terrible, o sea, no puede ser que esos constituyan la coordinadora que originalmente se dio. Esta es otra coordinadora, no es la que creamos en 1979. Esta coordinadora está cooptada, como lo he dicho yo en otros momentos, está cooptada por un grupo que forman parte de las zonas más ultras del abanico de posiciones políticas e ideológicas, y yo al menos les llamo ultras irracionales. ¿Por qué? Porque pues no entienden razones, no saben negociar, no saben plantear, no saben aglutinar mayoritariamente a los trabajadores, y solamente creen de una manera egocéntrica, creen que ellos son el centro de todo el país, de toda la sociedad, y no lo son. Y aunque tenga razones algunas de las demandas, aunque tengan razones, ¿verdad?, no es posible que una sociedad los acepte tal y como se desarrollaron en esta etapa. Esto es lo que yo quería dejar asentado en este video, amigos y amigas. Son dos coordinadoras nacionales de trabajadores de la educación. Aquella que se creó en 1979, donde se daba la discusión, el análisis amplio, político e ideológico, y que no acepta
ni siquiera una crítica puntual sobre la actitud con la que están asumiendo. Y eso daña a la coordinadora. Y la dañó de tal manera que pudiéramos nosotros decir con mucha frialdad que en esta ocasión la CENTE, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, perdió mucho, muchísimo, ante los ojos de una sociedad y ante los propios trabajadores, porque una movilización que no, en donde no se tienen logros, indiscutiblemente es un fracaso total. Bien, amigos, esta opinión que les doy, pues es porque conozco, yo presumo de conocer las movilizaciones de la Coordinadora Nacional, pero la mejor opinión es la que ustedes nos den. Allí en la caja donde se registran las opiniones, que mucho nos va a servir, porque pudiéramos no tener razón en algunas cosas. Eso sí, yo lo único que reclamaría respetuosamente, válgase la redundancia de la palabra, respetuosamente yo le agregaría nada más que sea respetuoso, ¿no? Pero, y aún así, si no lo fuera, también vale la pena, pero esa opinión es la que tiene más valor que la que pudiera estar dando en este momento. Amigazos, amigasas, gracias por estar hasta este momento del video. Ya saben que el like, el compartirlo y el suscribirse para nosotros es muy importante. Pero mientras eso suceda, nos vemos en el siguiente video de Víctor Anchaíta OFC, Línea Directa.